Bienvenidos todos a la continuación de la unidad 12. Les pido que se coloquen todos por favor en la página 53, en la parte baja donde dice limitaciones del comportamiento multitudinario. Ayer hacíamos una distinción de lo que es multitud y masa y dijimos que la principal diferencia es que la multitud es un grupo de personas muy grande que se encuentran concentrados en un mismo lugar, y la masa igual son muchas personas atendiendo un estímulo pero que están dispersos, es decir, que están en diferentes lugares. Partiendo de eso, vamos a ver ahorita las limitaciones del comportamiento multitudinario, es decir, los que están en un solo lugar. Bueno, leo aquí los primeros dos puntos que los voy a vincular. Necesidades emocionales y actitudes de sus componentes y la aceptación de sus miembros, que rara vez hacen algo que no cuenten con la aceptación de la mayoría. Comentábamos en la lección anterior que cuando se está en una multitud, como podría ser un concierto, un partido de fútbol, un mitin político, el ser humano, el individuo, pierde sus restricciones y termina realizando acciones que de manera individual y solitario no lo haría. Es decir, no insultaría a una persona. Hablábamos ayer de los conciertos, de los gritos, a veces de cuando avientan prendas de vestir. Pareciera que fuera un total desorden, ¿no? Es decir, como que no hubieran límites, pero no es cierto. Sí van a haber límites aún en estos eventos multitudinarios. Y estos primeros dos aspectos, cuando habla de las necesidades emocionales y de que aún en la multitud van a autorregularse precisamente en base a cosas que también ya consideran que se pasa precisamente o que ya es un exceso, voy a ponerlo con un ejemplo. Mencionábamos el tema del fútbol, que al portero del equipo contrario generalmente se le gritaba porque últimamente ya lo han estado dejando de hacer en nuestro país. Se le gritaba una grosería. ¿Por qué se hacía? Se hacía realmente porque quien va o acude a un partido de fútbol lo que busca es un espectáculo, lo que busca es diversión, y desafortunadamente, de una forma equivocada, desahogaban emocionalmente pues todo un estadio en diferentes partes del país. Los aficionados precisamente pues quizá las cargas del día a día, de la semana, del estrés laboral, etcétera, en un desahogo que sonaba a broma, pero al final de cuentas es un insulto y es un grito homofóbico que insultaba y agredía verbalmente a una persona, pero la mayoría de la gente lo entendía como que era un momento de desahogo emocional, de gritar, de divertirse, al grado de que muchísima gente defendía y sigue defendiendo que no se insultaba o que no era homofóbico, por lo menos el grito del que estamos comentando, ¿no? La realidad es que, por supuesto que era un insulto, por supuesto que ofendía al portero, molestaba al portero, independientemente de que la mayoría del estadio lo tomara como un aspecto de broma. Ahora, los estadios o la gente en los estadios consideraba que eso era permisible, es decir, se podía hacer. Sin embargo, y aquí es cuando estamos hablando del tema tanto de emociones como lo que sería los límites que la misma multitud se va a poner, si en un estadio de fútbol una persona del público no solo gritaba, sino que tal vez agarraba una moneda o que agarraba un vaso o que agarraba un hielo de los que a veces le colocan los dedos y se lo tiraba al portero y lo golpeaba, ahí sí la multitud, y hay diferentes situaciones en las que sucedió esto, señalaba, es decir, decían, fue aquel, para que a él, la policía que está en el lugar, sí se lo llevara detenido. ¿Por qué? Porque la multitud consideraba que era correcto, si ustedes lo quieren ver así, o por lo menos permisible, el insultar al portero, pero que no te metieras con una afectación física, como era ya lanzarle una moneda, lanzarle un vaso, lanzarle un hielo. Es decir, la misma multitud ponía los límites. Puedes insultarlo de manera verbal, pero no puedes agredirlo de manera física. Es decir, la misma gente pone los límites al señalar a esta persona que está haciendo algo incorrecto por lesionar a un jugador y le pide a la misma policía que se lo lleve, cuando ellos también habían gritado groserías, pero eso lo consideraban como permisible. Es decir, la misma multitud pone sus límites dentro de su actuar. El siguiente nos dice aquí que son los líderes de la multitud, que deben establecer una corriente de simpatía, elaborar tensiones emocionales, sugerir una acción que alivie tensiones y justifique esta acción. Es decir, si estamos hablando de un concierto, por ejemplo, en una multitud, o un mitin político, el cantante o el político va llevando las emociones de su público en diferentes momentos
a grados de tensión, a grados de éxtasis, a grados de alegría. Puede ser que en un mitin político a grados de coraje o de rabia social, para luego decir que él es el idóneo para acabar con las cosas malas que le pasan a un país. Pero al final de cuentas, el que va jugando y llevando esos límites precisamente emocionales en el público, en la multitud, puede ser el mismo líder del evento, que repito, puede ser un cantante, puede ser un político. Por ejemplo, hablando de cantantes, hace algunos años, ya bastantes, a Vicente Fernández en un palenque se le presentó una situación fuerte, grave. Una persona, recuerden que los palenques donde se llevan a cabo estos conciertos son en forma como de cono, ¿no? Entonces, una persona que estaba en una parte pues de mediana, más o menos de la mitad, un poquito más arriba, estaba tomando. Recuerden que Vicente Fernández en sus conciertos era muy famoso porque cantaba mucho tiempo, y él decía, ¿no?, que mientras la gente le siguiera aplaudiendo, él iba a seguir cantando. Entonces, en esta situación o en esta ocasión, lo que sucede es que una persona, al estar escuchando las canciones de Vicente Fernández, pues él estuvo tomando. Recuerden que en los palenques es permitido estar tomando. Seguramente ya había tomado mucho, ya estaba borracho, y saca una pistola y dispara hacia el techo del palenque. Obviamente, cuando sucede eso, pues se imaginarán todo el problema que se generó en el palenque, el miedo, obviamente el temor a que este señor tomado pues le pudiera disparar a alguien. Entonces, lo que hizo Vicente Fernández en ese momento fue algo pues muy astuto, que igual ya le había pasado en otra ocasión. Tal vez para ellos podría ser algo relativamente común, gente armada en un palenque y tomando, ¿no? Lo que él decidió hacer es, en ese momento, parar la música. Le pidió a sus músicos que guardaran silencio y le dijo al señor que estaba disparando, le dice: hey, amigo, vente aquí abajo y canta conmigo esta canción. La persona que estaba con la pistola y estaba tomado, pues obviamente, tal vez en su estructura mental o en su parte emocional, en ese momento lo que estaba era desahogando su alegría con una pistola. Tal vez lo hacía en su casa, no lo sabemos, ¿no? El asunto está que cuando escucha la invitación de Vicente Fernández, pues él, pues emocionado, ¿no? El artista al que fuiste a ver te está invitando a que bajes a cantar con él. Lo único que le pidió Vicente Fernández es: pero deja tu pistola en la mesa y bájate a cantar conmigo. Pues el tipo deja la pistola y baja. En cuanto él baja, pues los policías toman la pistola y Vicente Fernández cantó la canción con el artista. Termina la canción, y en cuanto termina la canción lo despide ahí de la parte baja del palenque, y pues ya lo detiene la policía. ¿A qué voy con esto? Que el líder de este evento multitudinario, de forma muy astuta, salvó vidas al final de cuentas, ¿no? Y salvó el evento, por supuesto, porque logró controlar las emociones de una persona que ya estaba, o mejor dicho, que ya no estaba en sus 5 sentidos, y que podía incluso matar a alguien en esos arrebatos de tomar una pistola y estar disparando al techo. Pudo haber disparado a cualquier otra persona, incluyendo a la policía, si lo quisieran arrestar. Entonces vemos cómo en estos eventos multitudinarios también el líder pone lo que son los límites. En alguna ocasión, por ejemplo, cuando Vicente Fox gana las elecciones en el año 2000, en la noche de aquel 2 de julio, si no me equivoco, que son el día de la elección, ya por la noche dan los resultados, y menciona el expresidente Zedillo que el candidato que había tenido la mayor cantidad de votos era Vicente Fox. Entonces Vicente Fox se va a un evento grande, un mitin político donde llega muchísima gente que había votado por él, y la gente empezó a repetir una porra que habían utilizado durante todo lo que era toda la campaña, que decía: ya llegó, ya está aquí el que va a sacar al PRI, ¿no? Entonces, en el momento en que la gente lo ve, empieza otra vez con: ya llegó, ya está aquí el que va a sacar al PRI. Y Vicente Fox les pide: ya basta. Es momento, no recuerdo bien las palabras, pero en esencia era esto: es momento de conciliar, es decir, ya se acabó, no vamos a pelear con nadie, sea del partido que sea, y por lo tanto él ya asumía su rol de candidato ganador y próximo presidente, y decía: bueno, ya tengo que gobernar para todos, no voy a generar enemistades, ¿no? Entonces él le pide a la multitud en un mitin político que se calmen y que ya dejen de decir esa porra, y la gente pues le hace caso, precisamente porque pues había algarabía, emoción de que había ganado, pero también entendían lo que en este caso su líder, el próximo presidente, les estaba pidiendo.
que guardaran la cordura, la paz, porque el país seguía, ¿no? O sea, ya se había ganado una contienda, pero ahora había que gobernar y pues no te podías pelear con la gente que había votado por el PRI en ese momento, para hablar muy claro, ¿no? Bueno, entonces vemos que esa es otra forma de limitar también a la multitud. Y la última, que está en la página 54, habla de los controles externos, principalmente a la policía, cuya capacidad para controlar el comportamiento multitudinario depende en parte de su propia habilidad y en parte de la naturaleza de la multitud en particular. Bueno, nosotros hemos visto que en más de una ocasión se hacen caravanas o mítines políticos o marchas que llegan generalmente al Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, hace algunos años, cuando se hacían marchas cada 26 por el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, recuerdo que hubo una de varias que se hicieron, en la que siempre al final de las marchas anteriores a esta que les comento, aparecían un grupo de aparentemente jóvenes encapuchados. Digo aparentemente jóvenes porque no sabemos la edad, porque estaban encapuchados, pero por el aspecto físico que dejaban ver, parecían jóvenes. Llegaban y hacían destrozos al final de la marcha, mientras toda la marcha había sido pacífica, ¿no? Entonces hacían destrozos, incluso llegaron a quemar la puerta del Palacio Nacional. Y se llegó a un punto en que el Estado mexicano, en este caso el gobierno de la Ciudad de México, lo que decidió hacer es pues ya poner a los granaderos ahí para evitar que se llegaran a esos desmanes en la parte final. Y efectivamente, en esta marcha llegaron precisamente este grupo junto con los demás participantes que no llevaban cubierto el rostro. Leyeron sus consignas en el Zócalo, pero en la parte final, cuando ya se veía venir que estos encapuchados nuevamente iban a hacer destrozos, por parte de los granaderos vimos cómo hicieron ciertos movimientos. Obviamente lo vimos porque lo pasaron en televisión. Hicieron movimientos de forma como de rombo, en lo que los granaderos se colocaban en forma de rombo y atravesaban lo que era el Zócalo, provocando que las personas que estaban compactas se empezaran a dispersar. Y luego ese mismo rombo se dividía en otros rombos y hacían más espacio dentro de lo que habían quedado como subgrupos de gente en el Zócalo, al grado de que después de que hicieron tantos movimientos en formas de rombo, generalmente la gente quedó dispersa, y en lugar de que estuvieran todos concentrados, ellos con habilidad, y obviamente ahí nos dimos cuenta que hay una estrategia para ese tipo de movilidad y obviamente entrenamiento en la policía, sin utilizar pistolas, porque lo único que llevaban era precisamente el escudo, el tolete y por supuesto el casco, pero moviéndose coordinadamente dispersaron lo que fue precisamente la marcha, y en esa ocasión no pasó nada. Es decir, ya no hubieron desmanes por parte de los desencapuchados. ¿A qué voy con esto? Que la policía, por supuesto, es un límite. Sin embargo, desafortunadamente hemos visto también que a veces a la misma policía la han rebasado en temas multitudinarios, como podrán ser a veces los partidos de fútbol, en donde llegan miles de aficionados, inicia la violencia y no hay los suficientes policías para poder contener una violencia de tal tamaño, ¿no? Ha pasado varias veces, desafortunadamente, en nuestro país. Han habido, incluso en otras partes del mundo, en Sudamérica, han habido muertos precisamente por la violencia en los estadios. México ha tenido violencia, no sé si ya se hayan llegado a muertos, pero sí hemos visto grandes golpizas que se dan entre aficionados y a veces hacia los policías. Es decir, el límite externo es la policía, sin embargo, en algunos casos puede tener éxito, como el que les comenté, y desafortunadamente en otros, pues no hay la cantidad de elementos suficientes para contener una multitud tan grande como pueden ser a veces en los estadios de fútbol. Ahora, pasamos a las formas de comportamiento multitudinario. Es decir, ahorita vimos los límites, la definición, pero vamos a ver bajo qué esquema se puede presentar el comportamiento multitudinario. Y aquí nos aparecen tres, que serían auditorio, motín y pánico. El auditorio es precisamente el que hemos comentado hasta ahorita, que es cuando se da un concierto, un partido de fútbol, un mitin político. Es en gran medida, lo leo acá, pero no totalmente, una multitud de un solo sentido que responde a un estímulo único, es decir, al cantante, al partido de fútbol, al político que está hablando, y la cantidad grande de personas pues responde a lo que ven ahí, ¿no? Pues, gritar gol, cantar una canción o apoyar a un político cuando les hace promesas o cuando grita alguna arenga para el país, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería el auditorio, lo que hemos ejemplificado hasta ahorita. Motín. Leo, dice acá, los miembros de una turbamulta, y entre paréntesis después viene explicado qué es la turbamulta, que es una multitud confusa y desordenada, agresiva
y violenta, liberan sus, ahí les pido por favor que pongan hostilidades, tachen la palabra que es ahí hostilidades, es incorrecta, es hostilidades. Liberan sus hostilidades acumuladas, algunas veces irracionalmente y otras a propósito. Es decir, el motín implica que hay mucha gente concentrada en un lugar, pero hay desorden, hay una revuelta, hay violencia. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las cárceles. En varias ocasiones, en las diferentes cárceles del país, imagínense, no sé, 300, 600, 800, dependiendo de la capacidad de la cárcel, 800 reos dentro de una cárcel por problemas internos entre ellos o con los guardias. De repente surge la violencia y empiezan los golpes. Recuerden que estás en un lugar en donde tienes a los delincuentes. Entonces, el que está ahí, pues ya está encerrado. Muchas veces ya tiene poco que perder y entonces surge precisamente esa violencia, esa rabia y empiezan a matarse entre ellos o a golpearse entre ellos, ¿no? Entonces, este motín se da precisamente en un lugar donde están concentrados, que es una cárcel. Sabemos que las cárceles tampoco son grandes, pero no van a abarcar municipios completos. Entonces, están todos concentrados en un lugar, surge la violencia y generalmente la manera de controlarlo es a través de la policía, ¿no? Si no son suficientes los que están ahí, pues tienen que mandar a llamar refuerzos. El motín también se puede dar en un barco. Las embarcaciones, los barcos grandes, pues tienen una tripulación, un capitán del barco y diferentes cargos ahí que en su momento, si la tripulación ya no está acorde con las órdenes del capitán, puede ser que se subleve e inicie una revuelta. Esto le estaba pasando, recuerden, en la historia nos comentan que a Cristóbal Colón, cuando la tripulación que llevaba no estaba encontrando el territorio que él les había prometido al que iban a llegar, pues ya comenzaba a darse una revuelta en la que incluso lo querían matar, ¿no? Aunque afortunadamente para él después encontraron lo que hoy es el continente americano. El pánico, aquí se nos menciona como la turba huye de una manera repentina y desordenada y expuesta a un peligro. El pánico es basado en el miedo, ¿no? Pensemos como ejemplo, si estuvieran en una sala de cine, eso de las 7, una función de las 7 de la noche, generalmente estas funciones pues tienen una buena cantidad de personas. Vamos a pensar una sala de cine que le puedan caber 500 personas, no sé, promedio. De repente hubiera un terremoto. Recuerden que aquí en la ciudad ya vivimos un terremoto. Afortunadamente fue más noche y por lo tanto tal vez causó menos daños. Pero imaginemos que ese terremoto se hubiera dado a las 7 de la noche. Una sala de cine, lo único que va a generar es que toda la gente saldría corriendo con miedo, aplastando a otros. Si pasar entre fila y fila cuando inicia una película es complicado por el espacio que hay entre banca y banca, ahora imagínense con un terremoto. Seguramente ahí habría más de una persona desesperada que pasaría por encima de las bancas o aplastando personas, y ya como lo que está en riesgo es tu vida, pues muchas veces ni siquiera se dan cuenta si son niños, mujeres, ancianos. Pasaría nada más sobre ellos con tal de salvar su vida, ¿no? Entonces ahí estamos en la presencia del pánico. Pero quiero hacer mención, porque lo que le voy a hacer en un futuro trabajo, o les voy a solicitar, perdón, es que ustedes me hagan o me coloquen ejemplos de auditorio, de motín de pánico, pero específicamente hablando de situaciones multitudinarias. Es decir, tienen que establecerlo como si fuera un cine, en un palenque, en un estadio de fútbol, porque el miedo también se puede dar en la masa, pero aquí estamos hablando de un tema de pánico como situación multitudinaria. Por eso puse el ejemplo del cine. Ahora viene lo que son la parte de ya vimos multitud, ahora viene masa. Sociedades de masas. Es aquella que se caracteriza por la anonimidad, la movilidad, la especialización y la independencia de los valores tradicionales. Comportamiento de masas es el comportamiento no organizado, inestructurado, no coordinado de las masas en una sociedad de masas. También se puede decir que es el que se origina espontáneamente. Es relativamente desorganizado, bastante impredecible y carente de un plan de curso de acción y que depende del interestímulo entre los participantes. Bueno, para que veamos cómo puede ser el comportamiento de masas, recordemos aquí nuestra ciudad hace 2 años, 3, cuando vino aquel movimiento, bueno, que le avisan al país completo que sube la gasolina, y en un 5 de enero, si no mal recuerdo, aquí en Tapachula, Pueblo no se dio, salieron con un coraje, una rabia social a pues desmantelar y obviamente robar lo que fueron las tiendas Oxxo y Modelo Plus principalmente, ¿no? La gente salía, podrían haber tomado como pretexto el tema de la gasolina. La realidad es que eso después ya pasó a segundo término, ya era un tema de saquear por saquear. Saquearon, repito, prácticamente todos los Oxxos de la ciudad y todos los Modelo Plus. El asunto está que cuando venías a ver,
Estaban saqueando uno en la parte norte, pero otro en la parte sur. Y no era que se pusieran de acuerdo los del norte y los del sur, sino simple y sencillamente vino lo que hablamos, ¿no? Ese contagio de la sociedad en la que de forma, pues obviamente delincuencial, empezaron a saquear cuanto Oxxo, al grado de que más de una persona, y seguramente todos podemos conocer a alguien, que en su momento participó en eso. Es decir, que tú le dices, no, esta persona es muy tranquila, pero en ese momento, al ver que lo estaban haciendo y que veía tal vez tan fácil un Oxxo abierto, pues había gente que salía con un solo refresco, por ejemplo, con un refresco. Hubieron casos fuertes en donde vimos personas que salían, como robaron las tiendas Coppel también, o saquearon las tiendas Coppel, intentaron saquear Liverpool. Hubo una foto muy famosa donde una persona salía con un colchón, una mujer salía con un colchón y le tomaron la fotografía, ¿no? Bueno, eran personas que luego se fueron identificando, algunos trabajaban para un gobierno del estado, etcétera. Por supuesto los despidieron y les iniciaron precisamente una causa penal, pero es el hecho de que nosotros podríamos decir, pues es que tal vez nunca robaría nada, pero con la oportunidad que ves abierto, quebrado, nadie cuidando un Oxxo, pues iban y lo saqueaban. Entonces, ¿en qué momento se terminó el saqueo de los Oxxos? Pues llegó un punto prácticamente en el que ya casi no había Oxxos que saquear ni Modelo Plus. Es decir, la gente estaba desordenada saqueando otros tantos con el miedo, pues encerrados en su casa, por supuesto. Pero la masa, es decir, por diferentes partes, no es que se pusieran de acuerdo, simplemente salieron a saquear. Y llegó un punto, repito, en donde el agotamiento de los saqueos o el agotamiento de las tiendas que saquear hizo que la gente se fuera calmando poco a poco. La policía desde el primer día pues intentaba, pero no podía controlarlo, hasta que de repente ya vimos una determinación más fuerte que empezó a patrullar el ejército. Pero repito, ya la gente también así como que ya había calmado su parte pues delincuencial ahí, porque ya no había prácticamente nada que saquear. Entonces vemos cómo el comportamiento de masas es impredecible. O sea, no podías esperar que se diera eso y que se diera durante tanto tiempo, y también no tenías claro en cuándo iba a acabar, porque tampoco habían suficientes policías para estar peleando contra todos los que estaban saqueando los Oxxos, ¿no? Intentando detenerlos. Entonces era algo complejo. Ahora, vamos a ver, así como vimos de qué forma se puede comportar la multitud, vamos a ver de qué forma se puede comportar las masas. Y van a ser tres: rumor, excentricidad o moda y la manía. Empezamos con el rumor. Información que se difunde rápidamente y que no está sustentada por hechos auténticos. Generalmente el tema del rumor está sustentado en mentiras o verdades a medias, chisme, como lo queramos llamar. Pero estamos hablando de un esquema de masas, no de multitud. Bueno, un ejemplo de lo que es el rumor podría ser, vamos a utilizar, hablando en un poquito de temas de Chiapas, cuando vino el levantamiento armado de los zapatistas en 1994, se da el 1 de enero. San Cristóbal de las Casas, que es donde ellos se hicieron visibles, aunque tomaron otros municipios más, Ocosingo, Margaritas, San Cristóbal, y se me va por ahí otro más. Ellos lo que hicieron pues fue quemar los documentos de la presidencia municipal, pero San Cristóbal y Tuxtla están relativamente cerca, son 80 kilómetros, solamente que en aquella ocasión no existía la autopista o la supercarretera que se tiene ahorita, y pues hacían 2 horas, ¿no?, de lo que era vía carretera de Tuxtla a San Cristóbal. Y en algún momento a los habitantes de Tuxtla les comentaron que los zapatistas ya estaban cerca de Tuxtla, a la altura de una parte de la carretera vieja que se llama, o que le dicen, el Escopetazo, que es relativamente cerca ya de Chiapa de Corzo. Cuando les comentan eso, en Tuxtla Gutiérrez la gente empezó a tener mucho miedo, muchos empezaron a comprar víveres, a encerrarse en su casa, hubieron algunos saqueos en algunas tiendas en Chiapa de Corzo, pero estuvo sustentado este comportamiento de la masa, que obviamente el comportamiento de la masa fue irse a su casa, encerrarse, no querer salir, compras de pánico o incluso algunos saqueos de tiendas, porque precisamente estaban diciéndote que los zapatistas ya estaban cerca, y como tú veías un grupo armado en la televisión, pues pensabas que se iba a dar una situación de confrontación en Tuxtla Gutiérrez. La realidad es que los zapatistas nunca dieron un paso hacia Tuxtla Gutiérrez, al contrario, se replegaron hacia el lado contrario, hacia lo que sería la parte selvática, ¿no? Pero de tal suerte este rumor o esta mentira, en este caso, que la gente en la capital del estado pues obviamente se comportó con miedo,
con compras de pánico, saqueos, precisamente por lo que alguien, de qué manera, no sé, o quién lo inició, no sé, empezó a decir que ya venía y se corrió la voz. En época que no había redes sociales como lo tenemos ahorita, imagínense de qué manera surgió y fue proliferando este asunto de que ya llegaban los zapatistas a Tuxtla, ¿no? Obviamente ahí hay un rumor y el comportamiento de masas, pues ya lo explicamos. Excentricidad de moda, variaciones populares en el habla, costumbres, traje o comportamiento. Bueno, la gente cuando va a comprar ropa generalmente compra ropa en base a lo que está de moda. De tal suerte que un pantalón parecido lo puedes comprar en Chiapas, como lo puedes comprar en Oaxaca o en Sinaloa, o lo pueden estar comprando en Francia. Al final del día, lo que quiero que entendamos es que la masa consume y se comporta consumiendo en base a tendencias, en este caso de, como dice acá, de la moda, ¿no? Y vas y compras algo o rechazas otra cosa. De tal suerte que consumes o no consumes. Pero no todo va a ser en un tema de ropa. También lo podemos encontrar en el tema de las palabras. Por ejemplo, la palabra chido, en México la entendemos bien. Pero en otras partes del mundo la palabra chido no la van a entender. La palabra chido se puso de moda, si lo queremos llamar así. Precisamente, bueno, la palabra chido para empezar en los años 70, 80 tenía una connotación de que si tú lo utilizabas te consideraban como una persona falta de educación, una persona de escasos, un escaso nivel académico. Es decir, tu papá hasta te podía regañar por estar diciendo la palabra chido. Hoy en día la palabra chido la utilizan mucho los jóvenes, varios adultos, y realmente ya no se ve mal. ¿Qué pasó? Que a principios de los años 2000 surgió una novela en este país, se llamaba Rebelde o RBD, no recuerdo bien, y eran un grupo de jóvenes adinerados que vivían en un internado y que utilizaban la palabra chido dentro de lo que era su lenguaje común. De tal suerte que los jóvenes de aquella época de los años 2000, cuando empiezan a ver que los personajes que representaban a jóvenes adinerados de un internado donde salían pues muchachos famosos que luego hicieron un grupo musical muy famoso también incluso a nivel internacional, pues empezaron a utilizar la palabra chido, pero ya se le quitó la connotación de que si utilizabas la palabra chido eras una persona sin educación, corriente, etc. De tal suerte que se volvió una moda ahora utilizarla, al grado de que ustedes ya no consumieron esa novela tal vez, pero siguen implementando la palabra chido y ya la podemos escuchar sin ningún problema. Es decir, las palabras también van generando moda y la masa la empieza a repetir de alguna manera, ¿no? La palabra chido, ¿qué otra palabra podría ser? La palabra güey, por ejemplo, llegó un momento en donde se popularizó en este país y al grado de que ya está en el diccionario. Ustedes ya la pueden encontrar y van a encontrarle un significado a esta palabra que en su momento pues la tomabas como grosería, pero la buscabas en el diccionario y no la ibas a encontrar. Bueno, excentricidad de moda. Y la última forma de comportarse o del comportamiento de masa sería la manía. Preocupación de la masa de corta duración con una satisfacción particular. A diferencia de la excentricidad, esta se convierte en una obsesión. Bueno, la excentricidad de moda es un nivel, pero la manía está por arriba. Nos habla aquí de que ya existe una obsesión. Para que podamos entender más o menos el tema obsesivo, seguramente ustedes han visto, o quizá ustedes tengan alguno de estos tics nerviosos. Hay personas que, por ejemplo, cuando están caminando, no pueden pisar las líneas de los azulejos, es decir, las líneas donde los cuadritos que vas caminando sobre, no sé, en tu casa, en una calle, ves una línea y no la quieren pisar. Otros tienen tics o obsesiones, por ejemplo, por estar pestañeando mucho, y están pestañeando y pestañeando y pestañeando y pestañeando, y sienten que los ojos pierden lubricación. Otros tienen tics quizá de movilidad, que empiezan a hacerse así, cosas por el estilo. El asunto es que no lo pueden dejar de hacer. Bueno, esa es una obsesión. Muchos hablan de que son manías, ¿no? Pero como estamos hablando de comportamiento de masas, vamos a ver cuándo la masa puede ser obsesiva en su comportamiento. Y pasa mucho con el tema de los celulares. Por ejemplo, en la actualidad se está viendo que el teléfono, el iPhone, es un celular que genera esta obsesión en las poblaciones a nivel mundial. De tal suerte que, no sé en cuál vayan ahorita, si en el 11, el 12, pero cada 6 meses sacan uno. Vamos a pensar que fuera el 11. Sale el 11, a los 6 meses el 11S, a los 6 meses el 12, a los 6 meses el 12S y así van. Pero la persona que tiene un iPhone tiene un equipo bueno, caro por supuesto, que podrá servirle tranquilamente 2 años si lo cuida,
Pero a los 6 meses hay una población muy grande en el mundo que tiene la obsesión de comprarse el siguiente modelo. El que ya tiene, lo vende, lo regala, pero para estas personas que tienen esta obsesión, pues hay una ansiedad por comprar el nuevo. Con las pocas o muchas nuevas aplicaciones o beneficios que pueda tener el teléfono, pero lo quieren comprar. Al grado que nosotros vemos en televisión, como cuando va a salir el nuevo equipo, y lo pasan en los noticieros, hay filas enormes de gente intentando ni siquiera comprar el equipo. Lo que te van a dar es un vale para que tal vez en cierto tiempo te den el celular, pero ya quieres tener ese vale, ese cupón para que tú puedas canjearlo al poco tiempo por un celular. Y vemos las grandes filas, y eso se da en varias partes del mundo, incluyendo nuestro país. Ese es un comportamiento obsesivo, porque al final de cuentas todos podemos tener un celular, pero no se genera esta obsesión por tener específicamente ese equipo. El celular sirve para comunicación. Ese celular, como un celular más sencillo, te podrá servir para lo mismo, pero es un tema obsesivo de tener, yo creo que se vincula con un tema de nivel social que quieres tener para aparentar o para ser, dependiendo de cómo lo conceptualices, que estas gentes en el mundo, incluso muchos se endrogan porque son teléfonos muy caros, se endrogan al grado de que se quedan pagando meses por tener el teléfono, ¿no? Entonces, este es un comportamiento precisamente obsesivo que se puede dar en las masas, es decir, no están en un solo lugar, se reparten, ¿no? Y por último, público y opinión pública. Público, según los sociólogos, son tanto los individuos que comparten un interés como aquellos individuos que comparten preocupación común por un tema determinado. Pues miren, el público vamos a ser todos nosotros los consumidores de alguna información. Por ejemplo, público puede ser todos aquellos que prendan la televisión y que por las mañanas estén viendo un noticiero de televisión. Podría ser, no sé, el noticiero de Daniel Iturbide, por ejemplo. O público puede ser aquel que está consumiendo todos los días La Rosa de Guadalupe. Público puede ser todos aquellos que están consumiendo las conferencias del presidente de la República en la mañana. Es decir, todos aquellos que comparten un gusto por determinado tema se convierten en público precisamente de un programa de televisión, de una persona, etc. Entonces, todos nosotros somos público en algún momento de algo o de alguien en base a la información que nos estén brindando, ¿no? Lo importante de esto, y por eso está en la parte del comportamiento colectivo, es que nosotros como público podemos generar opinión de lo que se nos está comentando. Y por eso, la parte, les pido que pasen a la página 55, viene una explicación de lo que es la opinión pública. Nos dice aquí que la opinión pública incluye tanto los distintos puntos de vista sostenidos por números considerables de individuos y el punto de vista dominante entre la población. Se trata de manipular a la opinión pública por medio de la propaganda, aunque esta está limitada por propagandas competitivas, la preparación de los receptores, credibilidad del propagandista, creencias y valores del receptor y tendencias culturales. Bueno, la opinión pública en sí va a ser un punto de vista por parte de la gente, del público que consume algo. El punto de vista, y se va a suscitar principalmente el punto de vista generalizado de la sociedad sobre un punto en específico o sobre un tema en específico. Por ejemplo, ahorita si sacaran una encuesta, yo creo que la mayor parte del mundo, si le dijeran, ¿tienes miedo a contraer el coronavirus? Pues quizá la mayor parte del mundo diría, sí tengo miedo a contraer el coronavirus. Por eso hay tanta gente encerrada en casa. Es decir, el común denominador o la mayoría de las personas en el mundo a esta pregunta responderían, sí tengo miedo a contraer el coronavirus y por eso me resguardo para evitar el contagio. Bueno, entonces la opinión pública es ese punto de vista generalizado que se da en la sociedad sobre un tema en específico. Ahora, la opinión pública puede ser manipulada precisamente o puede ser influenciada por diferentes temas. Primero, propagandas competitivas. Vamos a pensar en lo que sería el tema de los refrescos. Hay mucha gente que prefiere la Coca-Cola y otros tantos prefieren la Pepsi. La verdad es que son refrescos similares, no son iguales, el sabor no es igual, pero son similares. Pero ¿cómo entender que hay unas partes del mundo o de este país en donde prácticamente solo se toma Coca y habrá otros lugares donde solo se toma Pepsi? Hay comunidades indígenas de nuestro estado en donde solo van a consumir la Pepsi y la Coca-Cola, ¿no? Y hay lugares, tal vez en zona urbana, donde se prefiere mucho la Coca-Cola sobre la Pepsi. La realidad es que los sabores son muy parecidos, pero la clave también son las propagandas. Si se consume, tanto uno como otro, sabemos que son refrescos que contienen mucho azúcar y que al final del día es un daño para la salud el estarlo ingiriendo. Pero
Nosotros consumimos mucho, y voy a hacer un esquema de entender, porque la mayoría de nuestro país prefiere la Coca-Cola. Es un tema de un concepto familiar. La Coca-Cola te la venden como que si estás en una fiesta familiar hay que ir por los refrescos, y los refrescos es la Coca-Cola. Que si estás en un tema de Navidad está la Coca-Cola, porque te lo vinculan a Santa Claus, los mismos colores todavía del traje de Santa Claus, los osos navideños, el Polo Norte y una Coca-Cola fría. Si estás con los amigos te lo vinculan con una Coca-Cola. Ahorita vean los programas y nos hablan también de después de la pandemia o durante la pandemia. El ambiente de paz o de tranquilidad siempre va a ayudar que tengas una Coca-Cola. Entonces es un tema de propaganda también que hace que nosotros podamos opinar. Prefiero este sobre otro producto, ¿no? Entonces las propagandas competitivas pueden influir mucho. La preparación de los receptores, pues dependiendo de qué grado de nivel académico o de escolaridad tenga una persona, creerá o no creerá cierta información. Por ejemplo, sobre temas de enfermedades, ahorita estamos viendo que hay mucha gente que cree y no cree sobre si es cierto o no el tema del coronavirus, pero cuando empiezas a platicar con una persona, tú puedes ver si esa persona lo cree o no lo cree, precisamente por el sustento o las bases académicas que a veces puede tener una persona. Sé que no pasará con todos, pero generalmente se da. Una persona desinformada o una persona que no tiene un nivel de estudios un poquito avanzado puede ser más manipulable con una información, entre otras cosas, con un tema como el del coronavirus. Credibilidad del propagandista. Si quien te va a decir una información es un mentiroso, pues tal vez no la vas a creer. Pero si quien te lo está dando es una persona que tiene un sustento de moral ejemplar, pues la información que te diga tú la puedes creer y generalmente la empiezas a repetir. Creencias y valores del receptor y tendencias culturales. Bueno, en un país islámico, por el tema de la religión, difícilmente van a permear cuestiones que en Occidente sí se permiten, y por lo tanto la opinión pública puede cambiar de rumbo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los derechos de las mujeres o en el derecho de los homosexuales, hablar de ellos en países islámicos tiene muchas limitaciones, derivado de, como yo les comenté en clases anteriores, que ahí se manejan un gobierno teocrático, es decir, donde se vincula la religión con el gobierno, de tal suerte que ahí la cultura, obviamente principalmente la religión, va a poner restricciones para que la gente pueda asimilar, entender y obviamente aceptar cierta información que le pueda generar alguien, sea del interior o del exterior a su país, porque generalmente van a estar muy apegados a lo que diga la doctrina religiosa en un país islámico como podría ser Irán, ¿no? Entonces vamos viendo que la opinión pública, es decir, lo que va a terminar opinando la gente en su mayoría, puede ser cambiada, modificada, manipulada, si lo quieren, precisamente por todos estos factores que generalmente vienen incluidos o vienen analizados previamente por un propagandista, ¿no? Por alguien que se dedica al marketing, la mercadotecnia, para hacer llegar lo que él quiere hacia el individuo y que a su vez él junto con los demás repitan lo que se busca dentro de esa publicidad. Entonces, público podemos ser todos los receptores de alguna información. Opinión pública es ese punto de vista generalizado de la sociedad sobre un tema en específico. Bueno, aquí acabamos esta unidad, jóvenes. Nos va a quedar solamente para concluir lo que es el cuatrimestre una unidad más, que es la unidad 14, que veremos a partir de la siguiente lección. Yo solo quiero hacer, y voy a leer ahorita, lo que son... aquí tengo la lista de trabajos. Les he dejado 4 actividades, pero hasta ahorita les voy a dar el listado de los que me han entregado actividades 1, 2 y 3 para que vayan checando cómo van. En el caso de lo voy a hacer por lista. Recuerden, voy a hablar solamente de 3 actividades. Aguilar Coutinho me entregó la actividad 1 y la 2. Aguilar Fuentes entregó las 3 actividades, aunque las últimas 2 tuvo calificaciones bajas. Las calificaciones vienen ahí siempre. Blanco Velázquez, las 3 actividades. Carrascosa, las 3 actividades. Cejudo Reyes, solo la primera. Díaz García, las 3 actividades. Durán Torres, la primera y la tercera. García Ruiz, la primera. Gómez y Muta, las 3. González Barrios, las últimas 2. O sea, la 2 y la 3. Gutiérrez Villarreal, solo la 2. Hernández Roblero Manuel, solo la primera. Hidalgo Magdaleno, ninguna. Jerónimo Marroquín, las 3. Jiménez Blanca, solo la primera. López Laguna, las 3. Magaña Sánchez, las 3. Morales Cruz, las 3. Morales Juárez, ninguna. Morales Orantes, ninguna. Oseguera, las 3. Osuna Ventura, las 3. Pérez Álvarez, ninguna. Pérez Velázquez, ninguna.
Pineda las 3, Ramírez Paz la primera, Somuano ninguna, Toledo Mejía la primera y la tercera, Vargas Cubillas las 3. Aquí obviamente tendré que sumar en cuanto califique la actividad 4, pero sí les voy a pedir que vayan sumando. Recuerden que ahí viene un porcentaje y ustedes tendrán que sumar los porcentajes de cada una de las tareas para que en la suma total se llegue al 100%. Hay personas que tal vez por no verificar bien lo que responden, en lugar de tener los 10 puntos tienen 8, algunos tienen 4. Hay por ahí una persona que me mandó respuestas totalmente ajenas a lo que hemos visto en videos y por supuesto lo que dice el texto, y obviamente pues tiene 0 puntos en alguna actividad. Entonces yo les pido por favor que vayan verificando sus calificaciones individuales, las vayan sumando, porque en lo que es el transcurso de las siguientes lecciones aparecerá, digamos, ya el último porcentaje a sumar para tener el 100%, y ustedes de manera individual lo podrán sumar independientemente que yo subiré la calificación a lo que va a ser la plataforma de calificaciones. Entonces por favor verifiquen cómo va cada uno de ustedes y, como siempre les he dicho, repasen las lecciones, tengan el texto al lado del video para que sea más fácil de seguir y comprenderlo, vayan anotando los ejemplos que yo doy, pero también vayan pensando en ejemplos distintos, dudas que tengan a través de el chat me lo pueden ir haciendo saber. Que pasen muy buen día.